A Dios le encanta usar a los débiles. Solemos negar nuestras debilidades, las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos. Eso impide a Dios usarlas de la manera que Él desea hacerlo. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Bienvenidos a nuestra segunda temporada Grupos Tu Hogar. Id y haced, formados para servir en la misión. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo episodio de Grupos Pequeños, Grupos Tu Hogar, Id y haced, formados para servir en la misión. Estamos en el capítulo número 8 de esta temporada y que lleva por nombre El poder de Dios en tu debilidad. Qué maravilloso es poder el día de hoy compartir contigo este pensamiento. Realmente es algo que necesitamos tener en cuenta y saber que Dios quiere usarte aún tal cual tú estás, aún tal cual tú eres, con tus debilidades. Él quiere transformar tu vida para poder llegar a otros, para servir, vencer y hacer un montón de cosas que están en el corazón de Dios para tu vida de forma específica. El día de hoy yo quiero compartir contigo algunos textos bíblicos que van a ser de base de este episodio y que puedas estar ahí teniéndolos presentes. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 13, verso 4. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. El apóstol Pablo entregando un mensaje a la iglesia de Corintios indicando de que al ser parte de la debilidad, hacerse parte con Cristo en la cruz, también se hacen parte con Él en el poder de Dios para servir. ¡Qué maravilloso! Y debemos tomar en cuenta de que nuestras debilidades son la antesala o la plataforma para manifestar el poder de Dios. Pablo dice en la carta a 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, este será un texto que vamos a tener muy presente, dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El día de hoy yo quiero conversar contigo y decirte de que Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Yo recuerdo muy bien que Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que carecen o los que son débiles, o mejor dicho, los pobres en espíritu, los que carecen y tienen la necesidad del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto tiene que ver con entender que somos débiles, tiene que ver con entender que necesitamos de Jesús en nuestras vidas y dejar de excusarnos, dejar de ocultarnos, dejar de negar nuestras debilidades, porque a medida que más lo hacemos, pretendemos ser fuertes y ese es el problema. Muchas veces pretendemos ser muy fuertes y por eso no vamos a la oración, por eso no seguimos a Jesús. Pero el día de hoy yo quiero que analicemos 4 actitudes que debes tener frente a tu debilidad. Debemos comprender que somos débiles y que necesitamos a Jesús. Lo primero que debemos tener, o la primera actitud que debemos tener, es que debes admitir tus debilidades. Si quieres que Dios te use, debes conocer quién es Dios y quién eres tú. No podemos andar por la vida creyendo conocer a Dios cuando no le conocemos y creyendo ser alguien cuando realmente no lo somos. Debemos poder identificar cuál es nuestra plataforma, qué piso es el que pisamos y dónde está Dios. Por eso nos trae a la memoria lo que dijo Pedro cuando le respondió a Jesús
Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto deja expresado de que Él le fue revelado quién es Dios, quién es Jesús. Y esto nos deja muy claro para saber quién es, ¿no? Y dónde estamos nosotros. Y Pablo le dijo a una multitud idólatra, le dijo lo siguiente, solo somos seres humanos igual que ustedes. Entonces, esto nos dejan claro dos comentarios, dos declaraciones que nos indican quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros admitimos nuestras debilidades, vamos a estar en la plataforma perfecta para poder ser usados por Dios. Y Dios realmente quiere usarte, Dios realmente quiere hacer grandes cosas a través de tu vida, realmente Dios quiere manifestar muchas cosas, pero muchas veces nosotros no admitimos quiénes somos y otra tanto desconocemos a Dios, desconocemos el actuar de Dios, desconocemos su magnificencia, sus atributos, entonces debemos poder comenzar por ahí. Lo segundo que quiero hablarte con respecto al análisis de actitudes frente a las debilidades es que debes alegrarte. Alégrate de tus debilidades. Y esto es algo que parece ser contraproducente. ¿Cómo me voy a alegrar de lo débil que soy si debo ocultar lo débil que soy? Vivimos en una sociedad que nos sigue impulsando a que el débil no logra nada, de que se impone el más fuerte, la ley del más fuerte, la ley de la selva, como algunos le pueden llamar, solamente los fuertes prevalecerán, y así un sinfín de ideas, ideologías y formas de vida en donde ven la debilidad como algo realmente que retrasa. De hecho, muchas personas que están en contra del cristianismo, en contra de Jesús, niegan la muerte y la resurrección de Cristo, porque dicen, ¿cómo puede ser que alguien tan débil, alguien que haya muerto, alguien que se haya dejado golpear, sea el Salvador del mundo? Es porque a veces no se entiende todo esto. Yo también quiero comentarte algo, realmente nunca vas a estar al 100% para servir a Dios. Siempre va a haber algo en tu vida, siempre va a haber un porcentaje que te está faltando. Yo quiero decirte que si estás al 99%, ese 1% lo va a poner Dios. Si tú estás al 80%, el restante 20% lo va a poner Dios. Y así sucesivamente. Quizás mejor pensemos de la otra manera. Nosotros tan solo ponemos el 1% o el 10% y el resto lo pone Dios. Nunca vas a estar al 100% para servir a Dios. Entonces yo te digo, alégrate de tu debilidad porque ahí se va a glorificar el Señor. La Biblia dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca, sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que nos dice apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 10. Y esto nos está hablando de que realmente cuando nosotros reconocemos quiénes somos, reconocemos nuestra debilidad, nos hacemos fuertes porque vemos el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Hay un misionero que se llamaba Houston Taylor. Él declaró lo siguiente: todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Realmente es una gran verdad y por eso es que quiero nombrarte al menos 5 personajes de la Biblia que manifestaron su debilidad, pero que fueron grandes hombres de Dios, que fueron grandes personas que mostraron el poder y el actuar de Dios y fueron usadísimos por Dios y eran débiles.
muy, pero muy débiles. Y el primero que se nos viene en la lista es Moisés. Moisés, un hombre que todo cristiano, toda persona que conoce algo del cristianismo le es conocido como el hombre que trajo las 10 plagas, el que trajo la libertad que Dios usó por medio de él para traer la libertad a Israel. Pero él tenía una gran debilidad y esta debilidad era un temperamento fuerte, era un hombre de carácter débil, pero de un temperamento muy fuerte. Por eso muestra la Biblia que él golpeó a otro y lo mató porque no se contuvo la ira, no contuvo su temperamento, pero él fue tocado por Dios en el desierto, fue transformado por Dios en el desierto y él se transformó en el hombre más humilde de la tierra. Tenemos otro personaje como Gedeón. Gedeón, uno que fue considerado como uno de los jueces libertadores de Israel en el tiempo después de la conquista, era un hombre temeroso, de una inseguridad profunda, de una muy baja autoestima. De hecho, cuando Dios va a hablar con él, él estaba escondido en una caverna, un estilo de cueva, trabajando, y ahí él tiene un encuentro con Dios y Dios lo transforma en un hombre poderoso y de valor. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, un encuentro real con su presencia, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra debilidad es motivo de alegría, porque lo que vamos a llegar a hacer después es netamente, es como por ahí un amigo diría, la neta, la verdad es el poder de Dios actuando en tu vida. El tercer personaje que se nos viene en mente es Abraham. Abraham, él es uno de los personajes que creo que con Jonás, uno de los que más los niños conocen, ¿no? Pero Abraham, vamos a hablar de Abraham, él mintió para salvarse diciendo 2 veces en 2 ocasiones, diciendo que su esposa era su hermana. O sea, él mintió para salvar su pellejo, porque la Biblia dice que su esposa Sara era de un hermoso aspecto, y él temía que lo mataran para tomar como esposa a su esposa. Entonces él decía que era su hermana y así quería zafar. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, le creyó. Él fue denominado el padre de la fe, el padre de todos los que creen. Y eso nos deja como claro de que nuestras debilidades son la antesala para manifestar el poder de Dios. Tenemos otro en la lista que es Pedro. Pedro impulsivo, quiere hacerlo todo ya, de esos que a veces te dicen sí, sí, yo lo hago y después no hacen nada, de esos que dan la respuesta rápido sin pensar muchas veces. Eso es una debilidad, un poco insensato, de voluntad débil. Es decir, no se sujeta a sí mismo, carece de voluntad, de alguna manera de dominio propio. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con el Espíritu Santo, cuando tiene esta transformación, Jesús lo denomina como una roca, alguien inamovible, alguien que manifiesta serenidad, pero al mismo tiempo es fuerte, es sólido y que es parte importante del mover de Dios. Y por último tenemos a David, el rey David, el cantor de Israel. Su más grande debilidad, por la cual de alguna forma se enmarca mucho más, es que fue considerado un adúltero. Él, tomando la mujer de uno de sus hombres de guerra, cae en adulterio, su debilidad sexual, pone los ojos donde no debía. También podemos asumir que parte de su debilidad era la pereza. Pero cuando es transformado por Dios, cuando se encuentra con Dios, él se transforma en un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es algo que nos hace pensar. Nos hace pensar porque Dios se especializa en convertir las debilidades en fortaleza. Así que alégrate por tu debilidad, porque es la plataforma que Dios va a usar para mostrarse al mundo a través de un hombre, una mujer débil,
pero que va a transformar esas debilidades en fortaleza y vas a poder ver el poder de Dios actuando en tu vida. Lo tercero que quiero conversar contigo es que debes compartir sinceramente tus debilidades. Es otra actitud que debemos tener frente a nuestras debilidades. Mostrarlas, eso es algo difícil, ¿no? En algún momento de mi vida me cuestioné muchas veces cuando me tocaba aconsejar, estar con alguien, mostrar mis caídas, manifestar mis errores, porque tenía temor, como cualquier otra persona, a sentirme vulnerable, a sentirme que después, no sé, no iba a ser mirado de la misma manera, pero me llegué a dar cuenta de que el compartir sinceramente mis debilidades me hace cercano, me hace creíble y nos hace entender de que la vida cristiana es mucho, mucho más simple de lo que muchos pueden llegar a pensar. Así que te invito a tener una actitud de compartir sinceramente tus debilidades en el momento adecuado, en una conversación que va a servir de ejemplo para alguien, me imagino, ¿no? Cuando voy a la Biblia me encuentro con Pablo. Pablo mostró su vulnerabilidad en todas sus cartas, en todo lo que él expresó, en cada una de ellas mostró sus fallas, sus sentimientos, sus frustraciones, sus temores. Nunca se escondió, él dijo, somos cartas abiertas leídas por todos. Y es por eso que tenemos algunos ejemplos de cuando él escribió a los romanos, cuando él escribió a los corintios, de cómo él se sentía. Y podemos leer que la Biblia dice en Romanos 7:19, dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él expresando de que por más que él se esforzaba por salir victorioso en algún error que tenía, algún pecado recurrente, él decía, no hago lo que quiero, sino el mal que quiero, diciendo que daba gracias después por Jesucristo, porque él le ayudaba a vencer en cada una de las ocasiones, pero él se mostraba vulnerable, es decir, no solamente me pasa a mí, sino que también le pasa a Pablo, es decir, no solamente te pasa a ti, también le pasa a otra persona, a tu mejor amigo. Entonces esto es algo que debemos comprender, que a todos nos pasa, que todos luchamos con nuestras debilidades, pero debemos entender que el compartirla de forma sincera nos ayuda a ser libres de ellas y dejar actuar al Señor. Él también le habló a los corintios diciendo, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, le hemos abierto de par en par nuestro corazón. Entendiendo de que cuando tú muestras el corazón te transformas en alguien vulnerable, pero eso te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ver el poder de Dios en tu vida. También en Corintio, Pablo dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Él era realmente entregando su corazón, él realmente mostrándose tal cual es, no poniendo currículum ni ocultando sus debilidades, sino que simplemente diciendo, aquí soy yo, esto es lo que traigo enviado por Dios, pero realmente tiemblo porque es una responsabilidad y soy un hombre o una mujer que comete errores. Yo quiero decirte que la vulnerabilidad es un riesgo. No obstante, los beneficios valen la pena. Y lo podemos ver en Santiago 4:6, donde dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y eso tiene que ver, ser vulnerable, mostrarse humildes, mostrarse de esa manera nos va a dar más gracia delante de Dios, delante de las personas y vamos a poder ver el poder de Dios actuar. Lo cuarto y último que quiero compartirte en este episodio es que gloríate de tus debilidades. Es decir, no es que lo vayas a estar publicando en todos los lugares, ni nada mucho menos, sino que tampoco que estés alardeando de lo mal que hacen las cosas. No se trata de eso, sino que entiende, estas debilidades están en tu vida para que Cristo se glorifique. Entonces, tómala en cuenta, gloríate, date cuenta de que eso es porque Dios quiere mostrarse y perfeccionarse en ti. Aquí tenemos algunos textos bíblicos para terminar. Dice, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde,
sino de mis debilidades. Pablo hablando de otra persona, indicando que realmente no es necesario alardear de lo bueno que hacemos en las cosas, porque eso muestra un poco de orgullo, un poco de soberbia. Pero si alardeamos de nuestras debilidades, es decir, reconocemos nuestras debilidades, vamos a estar mostrando al Señor. Muchas veces en nuestra vida ocultamos nuestras debilidades y solamente mostramos lo bueno que somos. Otra parte de la palabra en Romanos 8:26 dice: asimismo en nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. Muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo ayude a nuestras vidas, en nuestras debilidades, en nuestras oraciones, en nuestro tiempo. Queremos hacerlo todo juntos y nos olvidamos de que Dios quiere ayudarnos. Nos olvidamos de que Él nos dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero decirte para cerrar este día, en vez de mostrarte autosuficiente e insuperable, obsérvate a ti mismo como un trofeo de gracia. Obsérvate a ti mismo como un favor de Dios. En tu debilidad, hasta el día de hoy, y seguirá actuando Dios en ti, poniendo más gracia cada vez que tú puedas reconocer cada día más tus debilidades y reconocer que lo necesitas a Él, y que de esa manera tú vas a poder ser un buen siervo, una buena sierva, para servir en todo lo que Él disponga delante de ti. En este episodio que estamos terminando el día de hoy, estamos terminando la primera parte que tiene que ver con servicio, que tiene que ver con una disposición, una mentalidad, que tiene que ver con las ganas de hacer algo, pero no en nuestras fuerzas. El día de hoy quiero decirte, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Tu debilidad va a manifestar a Dios, porque es ahí donde empieza a actuar el Señor. Cuando tú te das cuenta que te falta para alcanzar la meta, ahí es donde Dios se manifiesta. Por eso en este día yo agradezco al Señor por poder conversar contigo, por poder traerte este tema y que lo puedas conversar, volver a escuchar, digerir, consultar, discutir con otros y darte cuenta de que Dios es especialista en transformar debilidades en fortaleza. Que el Señor te bendiga. Es un gusto para mí compartir esto contigo. No te olvides también de compartirlo con tus amigos, con tus hermanos. Si tú ves que esto es de bendición para tu vida y quieres compartirlo, ten plena libertad, compártelo por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todas las plataformas que puedas, y de esa manera podemos alcanzar a muchas más personas que necesitan escuchar y entender que Dios los quiere así como están, débiles, porque de esa manera Él se va a glorificar en su vida. Que Dios te bendiga. No te olvides de conectarte con tu grupo pequeño y hacer tu grupo pequeño y utilizar todo este material desde la primera temporada hasta el día de hoy para también compartir y utilizarlo como material de análisis. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chao.